Siempre pensé que Ricardo y yo éramos invencibles. Pero una fría mañana, su voz por teléfono destrozó 13 años. Quiero el divorcio. Habla con mi abogado. Quiso quitarme todo, millones de euros, pero olvidó quién era yo. Cuando me presenté en el despacho de Fernando Soler y dije, sí, soy la esposa, ese abogado, un tiburón, empezó a temblar. No creerán lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Isabel Navarro. Tengo más de 50 años. Siempre pensé que, una vez que mis hijos fueran adultos, esta vida no tendría nada de qué arrepentirse. Pero un día, me di cuenta de que hay cosas que, por mucho que las des, no siempre te serán devueltas. Hoy, la mañana en Madrid era un lienzo de luz fría, filtrándose por los altos ventanales de la oficina de Fernando Soler. Había llegado temprano, como siempre. ¿Cómo hago para todo lo importante? La recepcionista, una joven amable, me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Señora Navarro? El señor Soler no la esperaba hasta las 3. Decidí adelantarme, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Es bastante urgente. Ella dudó un momento, luego murmuró algo por el teléfono. Después, asintió y me indicó que la siguiera. Mientras caminaba por el pasillo, mis tacones resonaban en el mármol pulido. Un sonido seco, decidido. Entré en el despacho de Fernando Soler, en una esquina del edificio, con vistas al majestuoso horizonte de Madrid. Él se puso de pie detrás de su escritorio, extendiendo una mano en señal de saludo. Era un hombre pequeño, de gafas finas, con una reputación de tiburón en los negocios que contradecía su apariencia afable. Señora Navarro, supongo. Soy Fernando Soler, dijo, su tono profesional, pero con un matiz de compasión que no me gustó. Sí, confirmé, mi voz tranquila, firme. Sí, soy la esposa. En ese instante, algo en la expresión de Soler cambió. Se puso un poco pálido. Su mano, que seguía extendida en el aire, se congeló. El reconocimiento, como un jarro de agua fría, se dibujó en su rostro. Sus ojos, antes amables, se abrieron con una mezcla de asombro y alarma. ¿Usted es Isabel Navarro, de Vargas y Navarro? Preguntó, su voz había perdido toda su confianza, reemplazada por una clara incertidumbre. Creo que usted y yo negociamos en lados opuestos en el desarrollo del centro comercial Estrellas el año pasado. Le devolví la sonrisa, ahora sí, una sonrisa completa, pero sin alegría. Una sonrisa que no era para él, sino para el destino que nos había puesto aquí. Así es, Fernando, dije, extendiendo mi propia mano, firme y sin temblor. Qué mundo tan pequeño, ¿verdad? La mano de Fernando Soler, el temido abogado corporativo, tembló ligeramente al estrechar la mía. En ese momento, lo supe. Tenía la ventaja. Ricardo había cometido un error crucial. Había olvidado que su esposa no era una mujer cualquiera. Era una abogada que se especializaba en los mismos contratos que él intentaba usar en su contra. El recuerdo de ese instante, la cara de Soler, la forma en que mi nombre, mi verdadero nombre profesional, había disipado su arrogancia, me trajo de golpe a la mañana en que todo comenzó. Esa mañana, hace apenas unos días. El timbre seco y agresivo del teléfono cortó el silencio de mi despacho en el piso 35. El horizonte de Madrid, majestuoso, indiferente, se extendía más allá de mi ventana. Miré el identificador de llamadas. Ricardo. Eran las 10:30 de la mañana. Me sorprendió verlo. Mi esposo rara vez llamaba durante las horas de trabajo, menos aún sabiendo que estaba inmersa en una importante fusión corporativa. Algo andaba mal. Lo sentí. Esa punzada fría en el estómago, esa certeza oscura que llega justo antes de la mala noticia. La voz de Ricardo. Fría. Distante.
casi mecánica. Sentí un escalofrío por la espalda. Como el presagio que te oprime el pecho antes de que las palabras lleguen. Isabel, esto no funciona. Quiero el divorcio, dijo, sin preámbulos, sin un hola. 13 años de matrimonio despachados en 8 palabras. Pronunciadas con la emoción de quien pide un café. Apreté el teléfono con más fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. Intenté procesar lo que escuchaba. El horizonte de Madrid seguía allí, inmutable, ajeno al hecho de que mi mundo se desmoronaba. Ricardo, ¿de qué estás hablando? ¿Es una broma? Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. Demasiado aguda. Demasiado sin aliento. Me puse de pie. Casi tiro el pisapapeles de cristal que él me había regalado por nuestro 10º aniversario. Atrapó la luz de la mañana, enviando pequeños arcoíris que bailaban sobre las pilas de informes legales en mi escritorio de caoba. No es una broma, Isabel. Ya he sacado la mayoría de mis cosas. Fernando Soler se encargará de los detalles a partir de ahora. No intentes contactarme directamente. Toda comunicación pasará por él. La frialdad en su voz me aturdió. No había lugar para la discusión. Ninguna explicación. No puedes terminar nuestro matrimonio por teléfono, Ricardo. Necesitamos hablar de esto cara a cara, supliqué, odiando la desesperación que se colaba en mi voz. Yo era Isabel Navarro, la abogada que hacía que los ejecutivos corporativos se retorcieran durante los interrogatorios. Yo no suplicaba. Y ahí estaba, aferrada al teléfono como a un salvavidas. No hay nada que discutir. He tomado mi decisión. Una breve pausa. Has cambiado, Isabel. Ambos hemos cambiado. Es mejor así. La línea quedó muerta antes de que pudiera responder. Me quedé allí, de pie, mirando mi reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer exitosa, con un traje a medida, que parecía completamente perdida. La cara preocupada de Elena, mi asistente, apareció en mi puerta. Isabel, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Llevaba 6 años conmigo. El tiempo suficiente para leer los pequeños cambios en mi expresión. Le hice una señal para que cerrara la puerta. Ricardo acaba de llamar. Quiere el divorcio. Decir las palabras en voz alta las hizo más reales. Más dolorosas. Los ojos de Elena se abrieron con incredulidad. ¿Qué? ¿Por qué? Parecíais también en la fiesta de Navidad de la firma el mes pasado. Cruzó la oficina y se sentó frente a mi escritorio. Me dejé caer en mi sillón de cuero, sintiéndome de repente agotada. Al parecer, no. Me masajeé las sienes, intentando entenderlo todo. Me dijo que no lo contactara. Dijo que todo tiene que ir a través de su abogado, Fernando Soler. La expresión de Elena cambió de la sorpresa a la indignación. ¿Soler? Ese tiburón de Perkins y Gray. Ricardo planea ir a por todas desde el principio. Se inclinó hacia adelante. Isabel, tienes que tomarte esto en serio. Soler no anda con chiquitas. Asentí. Mi mente ya estaba cambiando de marcha. Los años de formación legal se activaban, a pesar del terremoto emocional. Sé exactamente quién es Fernando Soler. Ha representado 3 de las adquisiciones de restaurantes de Ricardo. Un pensamiento me golpeó. Pero que yo sepa, nunca ha llevado un caso de divorcio. Él es estrictamente corporativo. Quizás Ricardo cree que tener un abogado corporativo te intimidará para que aceptes cualquier término que ofrezcan, sugirió Elena, su lealtad evidente en la feroz protección de su tono. Quizás. Abrí mi ordenador portátil, tecleando rápidamente.
O quizás Ricardo no se da cuenta de que su esposa ha pasado la última década convirtiéndose en una de las mejores abogadas de contratos de esta ciudad. La ironía no se me escapó. El eco de mis propias palabras, dichas con una mezcla de amargura y una recién hallada determinación, se quedó flotando en el aire de mi despacho. La abogada que había en mí, esa parte que Ricardo tanto había elogiado en el pasado, comenzaba a despertar. Sentía el dolor, un dolor frío y agudo, como un cristal roto incrustado en el pecho, pero ya no me paralizaba. Había que actuar. Recuerdo que me di 5 minutos exactos. Puse el cronómetro en mi móvil, un modelo antiguo que Ricardo siempre me decía que cambiara. 5 minutos para sentirlo todo. Para que las lágrimas, que no había derramado en años, desde la muerte de mi padre, pudieran brotar, calientes e inesperadas. Lágrimas de traición. De humillación. De tristeza por lo que creía que teníamos. Cuando el cronómetro sonó, la sequé sin piedad. Volví a ponerme el maquillaje. Respiré hondo. Y hice lo que me habían enseñado a hacer, empecé a recopilar información. Necesitaré despejar mi calendario para los próximos días, le dije a Elena, ya reorganizando mentalmente mi carga de trabajo. Llama a don Emilio Vargas y pregúntale si puede hacerse cargo de la fusión del Grupo Atlántico. Y averigua todo lo que pueda sobre las actividades recientes de Ricardo, transacciones comerciales, registros de viaje, cualquier cosa inusual en los últimos 6 meses. Elena asintió, tomando notas con diligencia. Su rostro, antes preocupado, ahora mostraba una determinación similar a la mía. ¿Y tu reunión con la Junta de Clayton Industries esta tarde? Reagenda. Emergencia familiar. La palabra, familia, me dejó un regusto amargo en la boca. Y, Elena, ni una palabra de esto a nadie en la oficina todavía. Cuando se fue, me quedé inmóvil, mirando la foto enmarcada en mi escritorio. Ricardo y yo en nuestro 10º aniversario de viaje a Bali. Los dos sonriendo en una playa inmaculada. Intenté reconciliar esa imagen con la voz fría de mi teléfono esta mañana. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo? Repasé los últimos meses, buscando señales de advertencia que pudiera haber pasado por alto. Había habido pequeños cambios. Más noches en la oficina para ambos. Menos cenas compartidas. Conversaciones que se quedaban en la superficie de nuestras vidas, sin profundizar. Pero nada que gritara, divorcio inminente. Ricardo había estado más distante últimamente, sí, pero lo atribuí al estrés de la apertura de su nuevo restaurante. Abrí nuestro calendario compartido en mi móvil, volviendo 6 meses atrás. Los viajes de negocios de Ricardo habían aumentado de una vez al mes a casi cada 2 fines de semana. Había cenas de trabajo que terminaban inusualmente tarde. Sesiones de gimnasio a horas extrañas. Mirando el patrón ahora, con ojos frescos, era obvio. La constatación me golpeó como un golpe físico. Ricardo estaba viendo a otra persona. Los ojos me escocieron. La rabia, una rabia gélida, se apoderó de mí. Ricardo, el hombre que me había animado a ir a la facultad de Derecho, el que se jactaba de tener una esposa brillante, me estaba mintiendo. Me estaba traicionando. Para el mediodía, había accedido a nuestras cuentas conjuntas. Descubrí varios cargos interesantes. Habitaciones de hotel en Madrid. ¿Por qué necesitaría un hotel si teníamos un ático a 15 minutos? Compras caras de joyas de Tiffany's que nunca había recibido. Cenas en restaurantes íntimos en noches en las que me había dicho que trabajaba hasta tarde. La evidencia se acumulaba. Cada nuevo descubrimiento era como una herida, profunda y sangrante. Pero la prueba más contundente llegó cuando revisé nuestra cuenta de móvil. Ricardo tenía una segunda línea. Una que no reconocía. Con cientos de mensajes y llamadas al mismo número. No podía acceder al contenido de los mensajes.
No era ese tipo de abogada. Pero el patrón era lo suficientemente claro. Era la prueba que necesitaba. Estaba a punto de llamar a la oficina de Soler cuando mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Era del propio Fernando Soler. Solicitaba una reunión al día siguiente por la tarde para discutir los términos de su acuerdo de separación. Adjunto venía un documento que esbozaba una propuesta de acuerdo que me hizo hervir la sangre. Ricardo me ofrecía nuestro apartamento en la ciudad y una modesta pensión alimenticia mensual durante 5 años. A cambio, renunciaría a todas las reclamaciones sobre sus propiedades comerciales, que constituían la inmensa mayoría de nuestros bienes gananciales. Era insultante. No solo económicamente, sino personalmente. Después de 13 años. Después de haberlo apoyado en los primeros años de su negocio. Después de haber ayudado a revisar cada contrato para la expansión de sus restaurantes. ¿Esto era lo que él pensaba que me merecía? Sonreí por primera vez ese día. Una sonrisa peligrosa, de esas que habrían advertido a cualquiera que me conociera bien que anduviera con cuidado. Ricardo había olvidado algo crucial. Antes de ser su esposa, yo había firmado un contrato. Un contrato prematrimonial. Un acuerdo que yo, con 20 años, ingenua, no había entendido del todo, pero que yo, como abogada de contratos de 50 años, ahora sabía que contenía una cláusula de infidelidad muy interesante. La memoria de aquella cláusula, como un relámpago en la tormenta que era mi mente, iluminó de repente todo el panorama. Ricardo había insistido en ella, convencido de que una esposa joven como yo eventualmente se desviaría. Recuerdo su sonrisa condescendiente cuando me la explicó, ese gesto de «es solo protección, Isabel», para los dos. Pero ambos sabíamos que era sobre su inseguridad, su miedo a que una chica de 20 años acabara tentada por alguien de su edad. La ironía era casi poética. La misma cláusula que había creado para protegerse ahora sería su ruina. Mi respuesta al correo electrónico de Soler fue breve y concisa. Aceptaba la reunión, pero sugería su oficina en lugar de la ubicación neutral que él había propuesto. No iba a ser un encuentro en un terreno neutral. Iba a ser en el suyo. Luego, comencé mis propias preparaciones, empezando por una llamada a nuestro banco para congelar las transferencias que Ricardo había iniciado esa misma mañana desde nuestra cuenta de inversión conjunta. No. No iba a vaciar nuestras arcas sin mi consentimiento. Esa noche, regresé a nuestro ático por primera vez desde la llamada de Ricardo. El espacio se sentía diferente. Vacío. A pesar de la mínima evidencia de su partida. Su reloj favorito no estaba en la mesita de noche, algunas prendas habían desaparecido del armario, su ordenador portátil ya no estaba en su escritorio. Pero había dejado la mayoría de sus pertenencias. Confiado, quizás, en que regresaría pronto por ellas. O que yo no las movería. Caminé lentamente por cada habitación. Observando nuestra vida compartida con ojos nuevos. Las fotos de vacaciones y celebraciones llenaban el pasillo. Marcadores visuales de una relación que creí que duraría para siempre. ¿Habías sido infeliz todo este tiempo? ¿O era algo nuevo? ¿Una crisis de mediana edad envuelta en la emoción fresca de una mujer más joven? En su despacho, encontré lo que buscaba. Una pequeña caja fuerte, escondida detrás de un cuadro. Su combinación, la misma que el día en que la compramos, la fecha en que nos conocimos, el 20 de julio. La abrí. Dentro había varios documentos, incluido nuestro contrato prematrimonial. Los saqué con cuidado. Me senté en su escritorio. Y empecé a leer. El lenguaje era formal, legalista, pero la cláusula relevante era clara. En caso de que cualquiera de las partes incurra en infidelidad demostrable, el cónyuge agraviado tendrá derecho al 50% de los activos comerciales del cónyuge infractor adquiridos durante el matrimonio, además de la división estándar de la propiedad conyugal. Mis ojos recorrieron esas palabras una y otra vez.
El 50% de sus negocios. No solo de la propiedad conyugal estándar. De la jugosa parte de la tarta que él tanto había luchado por proteger. Recordé su sonrisa. Esa sonrisa de suficiencia cuando me lo explicó. Es solo protección, Isabel, para los dos. Pero sabemos que una mujer joven como tú, en el futuro, podría sentirse tentada. Mis entrañas se retorcieron. La ira, una ira fría y justiciera, ardió en mi pecho. Había querido protegerme de mí misma, de una juventud que él temía. Y ahora, esa misma protección se volvía contra él. La ironía era un puñal. Dormí en la habitación de invitados esa noche. Incapaz de enfrentarme a nuestra cama. Antes de apagar la luz, envié un mensaje de texto al número misterioso del teléfono secreto de Ricardo. Un número que había encontrado entre sus últimas llamadas. Necesitamos hablar sobre Ricardo. Luego apagué mi móvil. Dormí más profundamente de lo que tenía derecho a hacerlo. La mañana siguiente me vestí con deliberado cuidado. Un traje sastre de carbón, Ricardo siempre decía que me hacía parecer intimidante. Unos pendientes de esmeralda que combinaban con mis ojos, el reloj vintage de mi abuela para la buena suerte. Reuní los documentos que necesitaría, incluido el contrato prematrimonial y todas las pruebas de la infidelidad de Ricardo. Los coloqué en mi maletín, con un clic seco que resonó en el silencio. Luego, me dirigí a la oficina de Fernando Soler, lista para la confrontación que determinaría mi futuro. La recepcionista de Soler me miró sorprendida cuando le di mi nombre. Oh, señora Navarro, no la esperábamos hasta las 3 de esta tarde. Decidí adelantarme, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Es bastante urgente. Ella dudó, luego descolgó el teléfono, murmurando algo demasiado bajo para que lo oyera. Después de un momento, asintió. ¿Puede verla ahora? Sígame, por favor. Mientras entraba en el despacho de Fernando Soler, en una esquina del edificio, lo vi levantarse detrás de su escritorio, con la mano extendida en señal de saludo. Era un hombre pequeño, de gafas finas, con una reputación de ruthlessness que contradecía su apariencia afable. Señora Navarro, supongo. Soy Fernando Soler, dijo, su tono profesional, pero teñido de algo parecido a la compasión. Sí, confirmé, mi voz tranquila, firme. Sí, soy la esposa. En ese instante, algo en la expresión de Soler cambió. Se puso un poco pálido. Su mano, que seguía extendida en el aire, se congeló. El reconocimiento se dibujó en su rostro. ¿Usted es Isabel Navarro, de Vargas y Navarro? Su voz había perdido toda su confianza, reemplazada por una clara incertidumbre. Creo que usted y yo negociamos en lados opuestos en el desarrollo del centro comercial Estrellas el año pasado. Le devolví la sonrisa, ahora sí, una sonrisa completa. Así es. Qué mundo tan pequeño, ¿verdad? Fernando Soler, uno de los abogados corporativos más temidos de la ciudad, visiblemente tragó saliva. Su mano tembló ligeramente al estrechar la mía. En ese momento, lo supe. Tenía la ventaja. Soler me hizo un gesto para que me sentara, sus movimientos rígidos mientras regresaba a su propia silla. Los ventanales de suelo a techo detrás de él mostraban el horizonte de Madrid, pero su vista hoy era de una mujer que, de repente, se dio cuenta de que no era la cliente fácil que había anticipado. Debo decir, señora Navarro. Señora Navarro será suficiente, lo interrumpí, manteniendo mi tono amable pero firme. O Isabel, si lo prefiere. Al fin y al cabo, somos colegas. Él asintió, recalibrando. Isabel, entonces. Esto es inesperado. Ricardo no mencionó su posición profesional. Imagino que hay muchas cosas que Ricardo no mencionó. Abrí mi maletín y saqué una carpeta, colocándola cuidadosamente sobre la superficie pulida de su escritorio.
incluidos los términos precisos de nuestro contrato prematrimonial. La expresión de Soler se mantuvo cuidadosamente neutral, pero capté un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos. Tengo una copia del acuerdo aquí, dijo, dando golpecitos a una carpeta azul a su derecha. Estoy segura de que sí. Pero me pregunto si Ricardo dirigió su atención a la sección 7, párrafo 3. Deslicé mi copia del contrato por el escritorio, abierta en la página relevante, con la cláusula de infidelidad resaltada en amarillo brillante. Mientras Soler leía, observé su rostro pasar por la confusión, el reconocimiento y, finalmente, la alarma. Levantó la vista hacia mí, luego la volvió a bajar al documento, como si esperara que las palabras hubieran cambiado. Esto es bastante específico, dijo finalmente. Sí, lo es. Ricardo fue muy insistente con esa cláusula cuando nos casamos. Le preocupaba que una esposa joven pudiera sentirse tentada a desviarse. Sonreí levemente. Irónico, ¿no cree? Soler se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. Isabel, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo razonable sin invocar. He traído pruebas, lo corté sin problemas, colocando una segunda carpeta en el escritorio. Extractos de tarjetas de crédito, recibos de hotel, registros de llamadas. Y esta mañana, recibí una respuesta de texto muy interesante de un número que se ha estado comunicando con mi marido con bastante regularidad. Saqué mi móvil y lo coloqué boca arriba sobre el escritorio, mostrando el mensaje que me había recibido al despertar. ¿Quién es? Ricardo me dio este número para contactarlo. Soy Lucía. Soler se quedó mirando el móvil, luego la carpeta de pruebas, su expresión cada vez más preocupada. Quizás deberíamos reprogramar esta reunión. Necesito consultar con mi cliente. Por supuesto, dije, recogiendo mi móvil, pero dejando las carpetas. Esperaré. Eso no es necesario. ¿Puedo llamarla cuando? Esperaré, repetí, esta vez con más firmeza. Me recosté en mi silla, cruzando las piernas. Esto no tardaría mucho. Soler dudó, luego asintió bruscamente y descolgó el teléfono. Se giró ligeramente, dándome la espalda mientras marcaba, pero aún podía escuchar su lado de la conversación. Ricardo, necesitamos hablar ahora. Una pausa. No, no puede esperar. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Tu esposa está aquí? Sí, en mi oficina. Escuchó por un momento, su expresión ensombreciéndose. Ricardo, ¿alguna vez leíste tu contrato prematrimonial? El que tú mismo insististe en firmar. La respuesta debió ser negativa, porque Soler cerró los ojos brevemente. Hay una cláusula de infidelidad. El 50% de los activos comerciales adquiridos durante el matrimonio. Incluso desde el otro lado del escritorio, pude escuchar la reacción explosiva de Ricardo. Soler mantuvo el teléfono alejado de su oído por un momento antes de responder. Sí, ella tiene pruebas. Bastantes, por lo que puedo ver. Otra pausa. Así no funcionan las cosas, Ricardo. No puede simplemente, frunció el ceño. Es abogada de contratos. ¿Sabías eso? Un silencio más largo. Ya veo. Bueno, eso complica las cosas significativamente. Cuando finalmente colgó, Soler me miró con algo parecido al respeto. Ricardo viene para acá. ¿Quiere discutir esto en privado? Estoy segura de que sí. Recogí mis carpetas de pruebas y las volví a guardar en mi maletín. Desafortunadamente para él, así no funcionan las cosas ahora. Toda comunicación pasa por usted. Recuerde sus palabras, no las mías. Isabel, sea razonable. 13 años de matrimonio merecen una conversación.
13 años de matrimonio merecían algo mejor que una llamada telefónica para terminarlo, repliqué, sintiendo un destello del dolor que había suprimido bajo mi compostura profesional. Ricardo tomó su decisión. Ahora puede vivir con las consecuencias. Nos sentamos en un silencio incómodo durante casi 20 minutos. El tiempo se estiraba, pesado, denso, como el plomo. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, o quizás era el tic-tac del reloj de pared, que parecía marcar no solo los segundos, sino también el lento desmoronarse de una vida. De repente, la puerta se abrió de golpe. Ricardo irrumpió, su apariencia normalmente impecable, ligeramente desaliñada. Se detuvo en seco al verme, como si le sorprendiera encontrarme allí. Sus ojos, ese marrón cálido que una vez había acelerado mi corazón, ahora estaban fríos, cansados. Isabel, solo mi nombre, plano, sin emoción. Ricardo. Me mantuve sentada, negándome a que su presencia me intimidara. Él se volvió hacia Soler. Danos la habitación. El abogado pareció aliviado de escapar y rápidamente recogió algunos papeles. Estaré en la sala de conferencias cuando estén listos. Una vez solos, Ricardo caminó hasta la ventana, dándome la espalda. Sus hombros tensos. Su perfil, que tantas veces había mirado con admiración, ahora me resultaba ajeno. Esto es bajo, incluso para una abogada, dijo, sin volverse. Usar una tecnicidad para intentar quitarme la mitad de mi negocio. ¿Una tecnicidad? Repetí, incrédula. La palabra sonó como un eco hueco en la habitación. Era asombroso su descaro. Me levanté lentamente, mis manos apoyadas en el escritorio pulido de Soler. Estaba en su terreno, pero era yo quien marcaba las reglas ahora. No. Yo era la abogada que lo desenmascararía. ¿Te refieres a la cláusula en la que tú mismo insististe? Continué, mi voz firme, sin una pizca de la súplica de hacía unos días. La que fue diseñada para protegerte de mí. Él se giró, su expresión endurecida. Eso era diferente. ¿Cómo? Pregunté, con un hilo de mofa. ¿Por qué nunca imaginaste que sería yo quien la aplicaría? ¿O por qué no pensaste que me enteraría de Lucía? Sus ojos se abrieron ligeramente al escuchar el nombre. La sorpresa en su rostro confirmó lo que ya sabía. La traición tenía nombre. ¿Cómo supiste? No importa. Lo que importa es que rompiste nuestro contrato, Ricardo. Tanto el matrimonio como el acuerdo legal que lo acompañaba. Se pasó una mano por su cabello oscuro con vetas plateadas. Un gesto tan familiar que me provocó un dolor en el pecho, a pesar de todo. Mira, sé que esto es un shock. Lo manejé mal, admitió, moviéndose para sentarse en la silla de Soler, evitando mi mirada. Has estado tan centrada en tu carrera estos últimos años, siempre trabajando hasta tarde, siempre distraída. Apenas hablamos ya. Lo miré fijamente, atónita ante la hipocresía. ¿Estás intentando culparme en serio por tu infidelidad? No es tan simple. Se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose en la encantadora sonrisa que una vez me había debilitado las rodillas. Isabel, cariño, nos hemos distanciado. Estas cosas pasan, pero podemos terminar esto amistosamente. La oferta de acuerdo es generosa. ¿Generosa? Lo corté, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. El 20% de lo que legalmente me corresponde no es generoso, Ricardo. Es un insulto. El contrato prematrimonial nunca fue para ser usado así, argumentó, la frustración se colaba en su tono. Era solo una formalidad. Entonces no deberías haber insistido en él. Me puse de pie, recogiendo mi maletín. O no deberías haber engañado. De cualquier manera, ya no estamos en posición de negociar directamente. Como dijiste,
Toda comunicación a través de los abogados a partir de ahora. Ricardo también se puso de pie, su altura le permitía dominarme. Una táctica de intimidación que había usado en el pasado cuando las discusiones no iban a su favor. No hagas esto, Isabel. Te arrepentirás. Mantuve mi posición, mirándolo fijamente. No, Ricardo. Tú te arrepentirás de asumir que yo seguía siendo la Isabel ingenua de 20 años que no entendía lo que firmaba. Mientras me giraba para irme, me agarró del brazo. Espera. Solo espera. Su voz había perdido su filo, sonando casi suplicante. ¿Qué quieres? Solo dime qué quieres y podemos hacer que esto desaparezca. Por un breve momento, me permití imaginar decir lo que realmente quería. Que nada de esto estuviera pasando. Que el hombre al que había amado durante 13 años no me hubiera traicionado. Que la vida que habíamos construido juntos no se estuviera desmoronando. Pero eso ya no era posible. Quiero lo que me corresponde según el acuerdo que tú creaste, dije en su lugar, retirando suavemente su mano de mi brazo. El 50% de los activos comerciales adquiridos durante nuestro matrimonio y una división equitativa de nuestros bienes personales. Eso destruiría el grupo de restaurantes, protestó. Estamos en medio de una expansión. Las nuevas ubicaciones en París, Roma y Lisboa deberían haber sido consideradas antes de que decidieras acostarte con una azafata de 22 años. Terminé por él, observando cómo su rostro palidecía ante la exactitud de mi información. ¿Cómo pensaste que terminaría esto, Ricardo? ¿Realmente creíste que simplemente aceptaría las migajas que me ofrecías y desaparecería en silencio? La puerta se abrió antes de que pudiera responder, y Soler regresó, con un aspecto incómodo. Creí haber oído voces. ¿Está todo bien? Llega en el momento perfecto, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Hemos terminado aquí. Ricardo tiene algunas decisiones que tomar, y yo tengo una declaración a las 2. Me detuve en el umbral. Esperaré una oferta de acuerdo revisada para el final de la semana, señor Soler. Una que refleje los términos completos de nuestro contrato prematrimonial. Salí sin mirar atrás. Mantuve la compostura hasta que llegué a la privacidad del ascensor. Solo entonces permití que mis hombros se desplomaran, mi fachada cuidadosamente construida se resquebrajó bajo el peso de lo que acababa de suceder. El Ricardo que creía conocer, el hombre que había fomentado mi educación, celebrado mis éxitos, construido una vida conmigo, se había ido. Si es que alguna vez había existido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Cómo fue? ¿Necesitas refuerzos? Sonreí débilmente ante su lealtad. Reunión terminada. Regreso a la oficina. Te pondré al día. Los papeles del divorcio, finalmente, se firmaron. Fue en el despacho de Soler, un día gris de finales de otoño. Ricardo y yo estábamos sentados uno frente al otro, en silencio, las manos rígidas sobre la mesa de caoba. Ni una palabra más allá de las formalidades necesarias. Él parecía cansado. Esa confianza inquebrantable que siempre lo había definido, como una aura protectora, ahora se había disipado un poco. Lo vi mirarme, un atisbo de algo indescifrable en sus ojos, arrepentimiento, quizás. O simple resignación. Firmamos, y al hacerlo, sentí un peso, una pesadez inmensa, desaparecer de mis hombros. Sí, había dolor, por supuesto. 13 años no se borran así como así. Pero había algo más. Una sensación extraña. Ligereza. Como si me hubieran quitado una armadura pesada que ni siquiera sabía que llevaba. Mi primer acto de libertad fue cambiar de casa. Del ático, nuestro ático que había sido mío y de Ricardo, me mudé a un lujoso apartamento de alquiler, en una zona diferente de Madrid. No era un barrio que él frecuentara. Necesitaba un espacio neutro. Un lugar sin recuerdos de Ricardo en cada esquina.
El nuevo apartamento era elegante, moderno, algo impersonal. Justo lo que necesitaba. Los muebles, mínimos, con líneas limpias. Un lienzo en blanco para la nueva Isabel. Arreglé mis pertenencias esenciales. Unos pocos libros, mis fotos familiares, las que realmente importaban, y mis carpetas de trabajo. Fue un proceso doloroso, sí, el de separar mi vida de la suya. Mover su ropa restante a la habitación de invitados. Eliminar nuestras listas de reproducción compartidas del móvil. Borrar su contacto de emergencia. Cada acción era como cortar un hilo que nos había conectado, y al hacerlo, me sentía más ligera, y a la vez, extrañamente incompleta. Pero esa incompletitud no era debilidad. Era el espacio para algo nuevo. En el despacho de su casa, mientras recogía lo último, encontré una foto que me hizo detenerme. Ricardo y yo. En la inauguración de su primer restaurante de lujo, El Sabor de Isabel. Recuerdo mi alegría, mi orgullo. Mi brazo alrededor de su cintura mientras cortaba la cinta ceremonial. Esa noche, brindó por mí frente a todos, por mi brillante esposa, sin la cual nada de esto sería posible. El Sabor de Isabel había prosperado, expandiéndose en un grupo que ahora incluía 8 locales en 3 países. Y yo había estado allí en cada paso. Revisando contratos, ayudando con los planes de negocio, incluso sugiriendo el concepto de la granja a la mesa, que se había convertido en su estilo distintivo. De muchas maneras, el éxito del negocio de Ricardo era también, en parte, mi logro. Dejé la foto. Una nueva resolución se formaba en mi interior. Este divorcio no se trataría solo de conseguir lo que me correspondía legalmente. Se trataría de reconocer mis contribuciones a la vida y al negocio que habíamos construido juntos. Ricardo podría haber olvidado esas contribuciones, pero yo me aseguraría de que el acuerdo las reflejara. Mi carrera en el bufete de abogados, Vargas y Navarro, florecía. Don Emilio, mi mentor, me ofreció la oportunidad de dirigir una nueva división especializada en contratos para la industria de la hospitalidad. Un trabajo desafiante y satisfactorio, que me permitía construir algo que era enteramente mi propio logro. Mis días volvieron a llenarse, pero esta vez con un propósito diferente. Un propósito mío. Comencé a redescubrir intereses que había descuidado durante mi matrimonio. Me uní a un club de remo, algo que había disfrutado en mi adolescencia, pero que había abandonado por falta de tiempo. Tomé clases de cocina, experimentando con sabores y técnicas que nunca Ricardo hubiera probado. Viajé a destinos en los que él nunca había estado interesado. Y lo más importante, me reconecté con amigos que había perdido de vista a lo largo de los años. Amigas que me veían, realmente me veían, no como la esposa de Ricardo, sino como Isabel. Un atardecer, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Lucía Morales. Me contaba que había regresado a Boston, como había planeado, y que se había matriculado en una escuela de diseño. Adjunto a su mensaje, había una foto de su primer proyecto terminado, un elegante vestido moderno que mostraba un talento genuino. Gracias por el aliento, escribió. A veces, necesitamos que nos recuerden nuestro propio potencial. Sonreí mientras le contestaba. Genuinamente feliz por su nuevo comienzo. De una manera extraña, la traición de Ricardo nos había liberado a ambas. A ella, de una relación construida sobre mentiras. Y a mí, de un matrimonio que, lenta pero inexorablemente, había ido disminuyendo mi ser. Esa misma semana, formalicé la compra de mi propia casa. No era un ático en el barrio de Ricardo, sino un precioso piso en el barrio de Salamanca, con carácter, historia y espacio para crecer. Mientras organizaba mis pertenencias en mi nuevo hogar, encontré la foto que una vez había estado en mi escritorio de la oficina. Ricardo y yo, en nuestro 10º aniversario de viaje a Bali. La miré por un momento. Luego, la coloqué en una caja destinada al almacenamiento. No la tiré.
Pero ya no era necesaria en mi vida diaria. En su lugar, puse un nuevo marco. Una simple foto en blanco y negro del horizonte de Madrid al amanecer. Tomada desde el club de remo, una mañana en la que me había levantado temprano para ver el sol iluminar la ciudad. Representaba todo lo que mi vida se había convertido. Independiente. Hermosa a su manera. Llena de posibilidades. Pasaron los meses. La vida, como un río, continuaba su curso. Un viernes por la noche, mientras preparaba una cena sencilla en mi cocina, mi móvil sonó. El nombre de Ricardo apareció. Inusual para un viernes. Ricardo, respondí. ¿Está todo bien, Isabel? Su voz sonaba tensa. Disculpa que llame fuera de horario, pero tenemos un problema en París. El chef Mateo García amenaza con irse. Mi mente de abogada se activó. Mateo García, una estrella. Perderlo sería un golpe duro para el grupo Restaurante Vidal. Ricardo me explicó que el grupo Ellington, nuestro mayor competidor, lo había tentado con una oferta agresiva. Creo que tenemos una filtración, dijo Ricardo. La situación era grave. Iré, decidí. Le pedí los detalles del vuelo. Revisaría el contrato de Mateo esa misma noche. A la mañana siguiente, nos encontramos en primera clase, rumbo a París. Nuestro primer vuelo juntos desde el divorcio. Ricardo iba impecable, pero noté las señales de estrés en sus ojos. Discutimos la estrategia, analicé el contrato de Mateo. Ricardo admitió que esto se sentía como un ataque personal de don Eduardo Prieto. En el Hotel Four Seasons de París, el conserje nos recibió como señores Vidal. Ricardo rápidamente corrigió: 2 habitaciones separadas, por favor. La señora Navarro y el señor Vidal. Sentí un leve alivio. La reunión con Mateo García fue tensa al principio. Él esperaba amenazas legales. Pero Ricardo y yo presentamos una contraoferta. Un aumento salarial, una participación accionaria mayor en el local de París, y un programa de formación de chefs que llevara su nombre, con sedes en París, Madrid y Lisboa. Una idea que, de hecho, había surgido de mí. El programa de formación fue, en realidad, idea de Isabel, dijo Ricardo, sorprendiéndome con el reconocimiento público. Mateo García nos miró, su expresión relajándose. No esperaba este enfoque. Dada la situación entre ustedes dos, pensé que la compañía podría ser vulnerable. Nuestra situación personal ha cambiado, reconocí. Si acaso, añadió Ricardo, la reestructuración ha fortalecido nuestras capacidades. La implicación más directa de Isabel ha aportado perspectivas que me faltaban. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Mateo aceptó quedarse. En el camino de regreso al hotel, mientras las luces de París brillaban, Ricardo habló. Mi problema fue que me olvidé de verte. De verte realmente a ti, en la mujer extraordinaria en la que te habías convertido. Me contó que había estado en terapia semanal. Un hecho que me dejó sin palabras. Ricardo, en terapia. El hombre que despreciaba esas cosas. Llegamos al hotel. ¿Quieres tomar algo?, preguntó. Debería revisar esas cláusulas del contrato, respondí. En mi habitación, mientras contemplaba el horizonte parisino, mi móvil vibró. Un mensaje de Javier Ríos. Esperando ese baile el próximo viernes, repasando mis argumentos sobre la integración vertical. Sonreí. La vida, a pesar de todo, se abría. Con direcciones inesperadas, nuevos desafíos y la libertad, duramente ganada, de elegir mi propio camino. El viernes siguiente por la noche, me encontraba frente al espejo. Me puse mi vestido de seda color esmeralda. El cabello recogido. Los pendientes de diamantes de mi abuela.
La imagen reflejada era de una mujer pulcra, segura. Una mujer que había dejado de ser la esposa de Ricardo Vidal para ser simplemente Isabel Navarro, socia en Vargas y Navarro. Una satisfacción tranquila me invadió. La gala se celebraba en el Museo Nacional del Prado. Un lugar majestuoso. Don Emilio y Eleanor me saludaron, radiantes de orgullo. Eleanor, con su habitual perspicacia, me susurró que alguien me esperaba. Siguiendo su mirada, encontré a Javier Ríos. Me sonrió. Un aleteo inesperado en mi pecho. Caminé hacia él, saludando a conocidos. Javier me esperó, paciente. Isabel Navarro dijo cuando llegué, su voz llena de aprecio. Estás absolutamente impresionante. Javier le respondí. Algunas cosas valen la pena esperar, contestó él. Era alto, distinguido, con ojos grises inteligentes. Hablamos un poco. ¿Te apetece un baile? Un baile primero, creo, respondí, sorprendiéndome por mi propia franqueza. En la pista de baile, al ritmo de un suave jazz, comenzamos a movernos. Él puso su mano respetuosamente en mi cintura. Hablamos de leyes, de mi trabajo. Él me dijo que admiraba mi enfoque. Y que quien te dejó ir cometió el mayor error de su vida, afirmó Javier. La frase quedó suspendida. Justo en ese momento, una voz familiar irrumpió. ¿Me permites? Ricardo. Impecable, como siempre. Su presencia era inesperada. Un baile, dije a Ricardo, más por cortesía que por otra cosa. Javier se fue a buscar unas copas. Ricardo mantuvo una distancia formal. Siento la interrupción, dijo. ¿Cuál era tu intención, Ricardo? Pregunté. No fuiste invitado. Genuinamente feliz por su nuevo comienzo. De una manera extraña, la traición de Ricardo nos había liberado a ambas. A ella, de una relación construida sobre mentiras. Y a mí, de un matrimonio que, lenta pero inexorablemente, había ido disminuyendo mi ser. Esa misma semana, formalicé la compra de mi propia casa. No era un ático en el barrio de Ricardo, sino un precioso piso en el barrio de Salamanca, con carácter, historia y espacio para crecer. Mientras organizaba mis pertenencias en mi nuevo hogar, encontré la foto que una vez había estado en mi escritorio de la oficina. Ricardo y yo, en nuestro 10º aniversario de viaje a Bali. La miré por un momento. Luego, la coloqué en una caja destinada al almacenamiento. No la tiré. Pero ya no era necesaria en mi vida diaria. En su lugar, puse un nuevo marco. Una simple foto en blanco y negro del horizonte de Madrid al amanecer. Tomada desde el club de remo, una mañana en la que me había levantado temprano para ver el sol iluminar la ciudad. Representaba todo lo que mi vida se había convertido. Independiente. Hermosa a su manera. Llena de posibilidades. Pasaron los meses. La vida, como un río, continuaba su curso. Un viernes por la noche, mientras preparaba una cena sencilla en mi cocina, mi móvil sonó. El nombre de Ricardo apareció. Inusual para un viernes. Ricardo, respondí. ¿Está todo bien, Isabel? Su voz sonaba tensa. Disculpa que llame fuera de horario, pero tenemos un problema en París. El chef Mateo García amenaza con irse. Mi mente de abogada se activó. Mateo García, una estrella. Perderlo sería un golpe duro para el grupo Restaurante Vidal. Ricardo me explicó que el grupo Ellington, nuestro mayor competidor, lo había tentado con una oferta agresiva. Creo que tenemos una filtración, dijo Ricardo. La situación era grave. Iré, decidí. Le pedí los detalles del vuelo. Revisaría el contrato de Mateo esa misma noche. A la mañana siguiente,
nos encontramos en primera clase, rumbo a París. Nuestro primer vuelo juntos desde el divorcio. Ricardo iba impecable, pero noté las señales de estrés en sus ojos. Discutimos la estrategia, analicé el contrato de Mateo. Ricardo admitió que esto se sentía como un ataque personal de don Eduardo Prieto. En el Hotel Four Seasons de París, el conserje nos recibió como «Señores Vidal». Ricardo rápidamente corrigió: 2 habitaciones separadas, por favor. La señora Navarro y el señor Vidal. Sentí un leve alivio. La reunión con Mateo García fue tensa al principio. Él esperaba amenazas legales. Pero Ricardo y yo presentamos una contraoferta. Un aumento salarial, una participación accionaria mayor en el local de París, y un programa de formación de chefs que llevara su nombre, con sedes en París, Madrid y Lisboa. Una idea que, de hecho, había surgido de mí. El programa de formación fue, en realidad, idea de Isabel, dijo Ricardo, sorprendiéndome con el reconocimiento público. Mateo García nos miró, su expresión relajándose. No esperaba este enfoque. Dada la situación entre ustedes dos, pensé que la compañía podría ser vulnerable. Nuestra situación personal ha cambiado, reconocí. Si acaso, añadió Ricardo, la reestructuración ha fortalecido nuestras capacidades. La implicación más directa de Isabel ha aportado perspectivas que me faltaban. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Mateo aceptó quedarse. En el camino de regreso al hotel, mientras las luces de París brillaban, Ricardo habló. Mi problema fue que me olvidé de verte. De verte realmente a ti, en la mujer extraordinaria en la que te habías convertido. Me contó que había estado en terapia semanal. Un hecho que me dejó sin palabras. Ricardo, en terapia. El hombre que despreciaba esas cosas. Llegamos al hotel. ¿Quieres tomar algo?, preguntó. Debería revisar esas cláusulas del contrato, respondí. En mi habitación, mientras contemplaba el horizonte parisino, mi móvil vibró. Un mensaje de Javier Ríos. Esperando ese baile el próximo viernes, repasando mis argumentos sobre la integración vertical. Sonreí. La vida, a pesar de todo, se abría. Con direcciones inesperadas, nuevos desafíos y la libertad, duramente ganada, de elegir mi propio camino. El viernes siguiente por la noche, me encontraba frente al espejo. Me puse mi vestido de seda color esmeralda. El cabello recogido. Los pendientes de diamantes de mi abuela. La imagen reflejada era de una mujer pulcra, segura. Una mujer que había dejado de ser la esposa de Ricardo Vidal, para ser simplemente Isabel Navarro, socia en Vargas y Navarro. Una satisfacción tranquila me invadió. La gala se celebraba en el Museo Nacional del Prado. Un lugar majestuoso. Don Emilio y Eleanor me saludaron, radiantes de orgullo. Eleanor, con su habitual perspicacia, me susurró que alguien me esperaba. Siguiendo su mirada, encontré a Javier Ríos. Me sonrió. Un aleteo inesperado en mi pecho. Caminé hacia él, saludando a conocidos. Javier me esperó, paciente. Isabel Navarro, dijo cuando llegué, su voz llena de aprecio. Estás absolutamente impresionante. Javier, le respondí. Algunas cosas valen la pena esperar, contestó él. Era alto, distinguido, con ojos grises inteligentes. Hablamos un poco. ¿Te apetece un baile? ¿Un baile primero? Creo, respondí, sorprendiéndome por mi propia franqueza. En la pista de baile, al ritmo de un suave jazz, comenzamos a movernos. Él puso su mano respetuosamente en mi cintura. Hablamos de leyes, de mi trabajo. Él me dijo que admiraba mi enfoque. Y que quien te dejó ir cometió el mayor error de su vida, afirmó Javier. La frase quedó suspendida.
Justo en ese momento, una voz familiar irrumpió. ¿Me permites? Ricardo. Impecable, como siempre. Su presencia era inesperada. Un baile, dije a Ricardo, más por cortesía que por otra cosa. Javier se fue a buscar unas copas. Ricardo mantuvo una distancia formal. Siento la interrupción, dijo. ¿Cuál era tu intención, Ricardo? Pregunté. No fuiste invitado. Uno de sus mensajes. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le emocionará, y suscribirse a nuestro canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia y quién sabe, la próxima vez, quizás sea la suya.